¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos como siempre. Hoy trayendo hasta ustedes una breve plática de los componentes que forman un sistema de inyección electrónica de combustible. Los sistemas de inyección electrónica de combustible vienen a suplir a los ya obsoletos sistemas que trabajaban a base de un carburador y un distribuidor. Ambos componentes mecánicos muy susceptibles al desgaste, al daño mecánico y por ende al error. Esto trae como consecuencia que nuestro automóvil tuviera un aumento en lo que vienen siendo emisiones contaminantes y sobre todo lo que muchas veces más nos incomoda, el aumento en el consumo de combustible. Pues bien, la electrónica forma parte importante en lo que viene siendo estos sistemas de inyección. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir todos estos componentes mecánicos que teníamos anteriormente por elementos electrónicos que vienen siendo más resistentes al desgaste y sobre todo son más exactos. Para empezar vamos a hablar de lo que son nuestros sensores. Los sensores se van a encargar de convertir un efecto físico, es decir, algo que se encuentra en la naturaleza, lo van a convertir en una señal eléctrica. Nuestra unidad de mando, nuestra computadora, pues ese es el lenguaje que interpretas y ese es el lenguaje que ella conoce, el de las señales eléctricas. Nuestra computadora no va a saber si hace frío, si hace calor, no va a interpretar la altitud, el movimiento, etc. Es por eso que nosotros vamos a tener estos sensores. Como ya lo dijimos, el sensor se encarga de convertir un efecto físico en una señal eléctrica. Y para esto, pues vamos a tener distintos tipos de sensores. Podemos tener potenciómetros que se van a encargar, pues en este caso, el ejemplo que les estoy mostrando, un sensor de posición de mariposa del acelerador, el cual se encarga de mostrarle a la computadora el ángulo de abertura de la mariposa del acelerador. Esto con el fin de calcular la entrega de combustible según la posición de nuestro pedal. Esto es muy simple, muy sencillo. Cuando nosotros movemos el pedal del acelerador, estos sensores se encuentran en la misma barra de la mariposa, lado contrario del chicote. Cuando nosotros movemos este chicote, pues con esta barra estamos haciendo mover internamente un cursor. Es una resistencia variable que va a modificar el voltaje de entrada y con esto convierte esa señal de posición o de ángulo de la mariposa para que la computadora pueda estarlo leyendo, pueda estarla interpretando. Este es un ejemplo de sensores. Podemos tener también un sensor MAP, ¿sí? Que así lo conocemos, un sensor que nos checa la presión absoluta del múltiple y que este sensor pues trabaja en combinación con el vacío del motor, y también con la presión absoluta y en el interior pues electricidad, es decir, dependiendo de las presiones, una presión positiva, una presión negativa, nos va a hacer que cambien los valores eléctricos y de esta forma nuestra unidad de mando sepa por alguna razón la presión absoluta del motor. Otro tipo de sensores también de los que podemos hablar que son imprescindibles pues son los sensores de posición. Estos sensores de posición pues nos sensan movimientos, ¿sí? En este caso podemos tener nosotros un reluctor que está girando y este sensor está captando el movimiento de ese reluctor, convirtiendo magnetismo en una señal alterna que después se va a convertir en directa dentro de nuestra unidad de mando y de esta forma podemos saber qué cilindro se encuentra en ese momento en compresión para que nuestra bobina pueda generarle la chispa y se produzca la combustión. Los sensores de posición los podemos encontrar, como ya les decía, en un cigüeñal, en un árbol de levas y muchas veces pues también estos mismos sensores de posición no solamente los utilizamos en el motor, también se pueden utilizar hasta en el sistema de frenos antibloqueo. Un ejemplo también
muy común de lo que vienen siendo nuestros sensores son los sensores de velocidad. Sensores que van a convertir el giro, ¿sí? El giro en este caso de estos sensores van montados en la transmisión y van a convertir este giro de igual forma en una señal eléctrica que se va a la unidad de mando y de esta forma sabemos cuál es la velocidad en kilómetros por hora de nuestro vehículo. Esto sirve también para calcular el ancho de pulso que debe de tener el inyector para así mandar el combustible adecuado. Son nuestros sensores los principales, algunos de los principales que podemos mencionar. El segundo componente importante también, pues obviamente es nuestra unidad de mando, ¿sí? Nuestra computadora. Le llamamos computadora, pues de alguna forma genérica, común, pero básicamente pues es un ordenador, ¿sí? Que hace funciones al recibir la señal del sensor, pues esta unidad de mando en su interior gestiona esa señal para que al final esa señal ya calculada, ya medida, se mande hacia los actuadores. Estas computadoras pues, actualmente son computadoras de lo que nosotros le conocemos como de memoria no volátil, es decir, nosotros aunque de alguna forma desconectemos la batería, los códigos de falla que se hayan generado aquí se van a quedar. Solamente vamos a poder borrarlos con algún equipo de diagnóstico, en este caso un escáner. Estas computadoras pues ya son del sistema OBD2 que nosotros conocemos y que para diagnosticarlas pues necesitamos conectar un equipo de diagnóstico a lo que es nuestro conector, al DLC, el conector que identificamos nosotros como un conector de 16 pines, ¿sí? Y que actualmente pues es el mundialmente usado. El tercer componente que nosotros vamos a tener son los actuadores, es decir, aquella señal que se genera en el sensor, que se manda a la unidad de mando, que ésta la procesa, pues ahora va a salir por otro lado, ¿sí? Por otras líneas va a salir y se va a dirigir hasta nuestros actuadores. Estos actuadores pues también son varios y se van a encargar de distintas funciones. Podemos tener un motor jack, válvula jack que le conocen algunos. Esta es, por ejemplo, del tipo que es muy usada en los sistemas General Motors, Chrysler y también en algunos sistemas Magneti Marelli de Volkswagen, por ejemplo, y que es un motor que en algunos lugares se le conoce como motor paso a paso. Estos motores jack, válvula jack, tienen aproximadamente entre 225 y 255 posiciones y que cada una de ellas nos sirve para modificar cada vez que se aumenten o se disminuyan las cargas aplicadas del motor. Es decir, controla el aire que está ingresando al motor para que las cargas sean soportadas, es decir, para que nuestro motor no se despotencialice. Otro actuador también muy importante que nosotros podemos tener, pues son los módulos de encendido. En el caso de que todavía sea usado por algunos vehículos, se va a generar la señal hasta este módulo para que este módulo la mande después a la bobina y podamos tener nuestra chispa de alto voltaje. Y uno de los actuadores más conocidos pues es obviamente el inyector, ¿sí? Nuestros inyectores, que son los encargados de dosificar el combustible al interior de los cilindros. Estos inyectores pues obviamente trabajan con un voltaje de 12 volts que vienen de ignición y están controlados desde nuestra computadora con un pulso a tierra. Estos inyectores debemos de darles un mantenimiento especial, como es un lavado determinadamente cada tiempo según las especificaciones de nuestro motor o según el kilometraje recorrido. Estos inyectores pues también son propensos a la falla debido a que están en constante movimiento. Y bien, pues hemos dado un pequeño recorrido acerca de lo que son los tres principales componentes de nuestro motor. Gracias.